Bueno, parece que estamos de enhorabuena, queridos amigos de Informa Radio. En este programa nuevo de este sábado, reflexiones de Ernesto Aladón de Guevara, que es un servidor. Digo que parece que estamos de enhorabuena porque por fin alguien, en este caso un partido político, tiene el mérito de proponer una proposición no de ley, que no sé por qué tiene que ser no de ley, eso sí que no acabo de entenderlo, debería ser de ley, para prohibir el adoctrinamiento en las aulas, al menos acotarlo o al menos abordarlo. Porque el adoctrinamiento en las aulas es lo más perverso que pueda haber. Utilizar a los niños con fines ideológicos o políticos para cambiar la sociología de la población es lo más atroz. Eso es lo más totalitario. Eso es lo que hacía Stalin en el régimen soviético. Había un pedagogo que se llamaba Makarenko que estableció una fórmula a través del trabajo, eso estaba bien, para considerar a los niños parte del Estado y engranaje del mismo para lograr de esta manera una sociedad monolítica y monoforme, es decir, una sociedad que fuera a su vez una herramienta de control social y una herramienta de implantación de un modelo ideológico y de pensamiento colectivo sin que hubiera posibilidad alguna de libertad ni de dignidad, porque libertad y dignidad van asociadas. Si no hay libertad, no hay dignidad de la persona. Eso lo dijo por allí, por el siglo XVI, ya han llovido un montón de siglos, unos cuantos, vamos. Lo dijo Francisco de Vitoria, y Francisco Suárez después, al hablar de el derecho de la rebelión contra la tiranía. Cuando el tirano subyuga al pueblo que tiene, decía Francisco Suárez decía que el pueblo es el que tiene la encomienda de Dios para autogobernarse, porque Dios ha dado libre albedrío a la gente para adoptar las decisiones convenientes para su proyecto común, colectivo, como sociedad, de una forma libre y como sumatorio de esas libertades. Francisco Suárez inventó de alguna forma lo que hoy entendemos democracia, y Francisco de Vitoria, que era dominico, el otro era jesuita, estableció que el hombre tiene dignidad y por tanto libertad, y como tiene libertad hay que respetarle, y allí donde fueran los españoles tenían que respetar los pueblos conquistados para ayudarles a desarrollarse, pero nunca para obligarles a creer en algo, sino convencerles, persuadirles de que el cristianismo era la mejor forma de convivir entre los pueblos y entre las personas, y que el cristianismo es la salvación del ser humano, porque sin cristianismo el lobo se come al lobo, es decir, el hombre lobo se come al otro lobo, es otro hombre, y así entre todos nos comemos y nos destruimos. También lo decía Hobbes, pero de otra manera. Hobbes decía que el Estado era garante de la supervivencia de las personas como sociedad. Algo distinto, pero bueno, si es un Estado libre, democrático y de derecho, pues podemos aceptar el criterio, lógicamente. Lo que pasa es que todos esos estados libres y democráticos acaban derivando hacia dictaduras totalitarias, porque siempre hay un colectivo que impone su ley, su norma y su criterio y su pensamiento a los demás. En España no hay democracia, todo el mundo sabe que el pueblo hace el paripé de que elige, pero luego quienes nos mandan no tienen en ninguna consideración al pueblo en realidad. Porque eso de que la proyección en las urnas de la representación que se deriva de las urnas es una especie de falacia. De eso podríamos hablar aparte, pero volvamos al tema del adoctrinamiento. El adoctrinamiento es convertir a los niños en parte sustancial de
la introducción y monopolio de una forma de pensamiento unívoca y exclusiva, excluyente. Lo hacen los nacionalistas con una maestría especial. Voy a poner algunos ejemplos. Yo voy a poner como ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, cuyo partido fue creado por un tal Sabino Arana. Les sonará a ustedes, ¿verdad? Sabino Arana decía lo siguiente: los niños vascos de hoy pueden ser y deben ser los hombres patriotas del mañana. Vaya, pueden ser y deben ser. Pueden ser es posibilidad, deben ser es obligación. ¿Entienden el matiz, no? Lo serán, se preguntaba. De nosotros depende, claro, de los nacionalistas. La instrucción que reciben y la educación que se les dé determinarán lo que han de ser. Es decir, que han de ser lo que mande el PNV. Eso decía Sabino Arana. Lo que regularice el PNV a través de su... Ahora veremos. Si se les instruye en el conocimiento de la madre patria, yo pensaba que madre patria era España para los americanos, filipinos, etcétera, lo que fue la hispanidad. No, madre patria no sé dónde se ha sacado la madre, porque la madre no existía hasta que él se la imaginó, su cabeza perturbada imaginó que como los vascos éramos mejores que los demás, y que los demás son detestables y que había que laminarlos, eso de que me alegraría de que hubiera una destrucción de España, una conflagración internacional, tal cual, así nos quitaríamos de encima la pesa o el peso de esa tiranía de España. Bueno, se sacaba eso porque realmente cuando fuimos a América lo que hicimos fue una civilización. Pero mentes calenturientas siempre hay. Lo malo no es que haya mentes calenturientas, sino que haya gente que siga esas mentes calenturientas y que hagan, como en el caso de los nazis en Alemania, un credo de algo que es una verdadera barbarie. Esa ya es la diferencia. Dice: si se les educa en el amor a la raza y en sus características como la lengua, esos niños de hoy serán mañana unos fervientes patriotas, hombres de acción, los salvadores tal vez de la patria vasca. Ven ustedes, ¿no? Ven ustedes, eso es adoctrinamiento. Ya empezamos a acercarnos al concepto. Dice Vox en su proposición de ley que esto hay que prohibirlo. Para mí es obvio. Es un atropello, un verdadero atropello al derecho de los padres a educar a sus hijos y transmitirles unos valores, unos hábitos, unas normas de conducta y sobre todo una antropología cultural, incluso un credo religioso, ¿por qué no? Catolicismo. Decía Manuel García Morente en su libro La Hispanidad, decía que hispanidad no existe si no existe catolicismo. Hispanidad y catolicismo van intrínsecamente unidos, porque fue la base de esa creación tan maravillosa que fue la hispanidad. Pues estos no. Estos... Claro, luego surgen niños de estas características, alumnos de estas características. Por ejemplo, de Ikasle Abertzaleak, que decía en uno de sus textos: el rebelarse estriba en golpear contra las características, los símbolos, imágenes de la enseñanza extranjera, la rotura de los mapas transformados, quitar las notas internas castellanizadas, llenar los libros de texto españoles y franceses de frases a favor del currículo vasco. Si dejamos bien instalada la rebelión, es un instrumento inigualable para que surja entre los estudiantes la reflexión y el debate. Ya, reflexión y el debate, bajo el signo de la euskaldunización forzada y la cultura inventada,
una cultura vasca absolutamente mitológica, que elimina cualquier atisbo de verdad. Adoctrinamiento y mentira es el gran pecado. Si el adoctrinamiento viene de la verdad, para lograr que la gente pueda conocer la verdad, pero no de forma impositiva, sino dejándole luego libre a la gente para que piense por sí misma y decida, eso ya vamos a decir que no es adoctrinamiento, eso es educación, es otra cosa. La Confederación de Castolas, váyanse ustedes familiarizando con esto de las herramientas del adoctrinamiento, que fue una herramienta del nacionalismo para lograr la escuela vasca, que llamaban la ley de escuela vasca a través de las Ikastolas. Ese instrumento de socialización, de nacionalización de las masas, decía: la escuela ha de estar al servicio de los derechos colectivos del pueblo vasco. La integración de todos los niños que viven en el País Vasco en una misma comunidad para que sea la voluntad global del país y, en consecuencia, un objetivo primordial debe ser este de la escuela. Aceptar una escuela que no respete el derecho elemental reconocido a cualquier pueblo de garantizar mediante la escuela la transmisión de aquello que la define como pueblo, es decir, una lengua y su cultura, significa entorpecer el camino hacia su propia identidad, perpetuando la presencia de dos comunidades lingüísticas y culturales, etcétera, etcétera. Mentira. Además mal redactado, ¿verdad? Pero bueno, para que se hagan una idea, no es que no sabía ni redactar en castellano, claro, es lógico. Es lógico. El euskera es una lengua muy rústica y muy primitiva, muy valorada. Pues es una reliquia filológica, pero no deja de ser una reliquia. Y no les da de sí para escribir bien los textos, ahí está el problema. Dos culturas, pero qué caramba, dos culturas. ¡Qué caramba! Si Álava está intrínsecamente unida a Castilla, desde el siglo XIII, 1332, siglo XIV. Guipúzcoa desde el año 1200. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Y fue en Álava la voluntaria entrega. Y gracias a eso, el escudo de Álava pone en defensa de la justicia contra los malhechores. Porque Castilla garantizaba la protección de los débiles contra la imposición de los nobles y el sometimiento de los débiles a los nobles. Bueno, vamos a dejar esto. Van viendo ustedes lo que es una autoridad en la materia de Maitane bueno, el apellido de Alomino, no me acuerdo en este momento. Dijo: desde Sabino los nacionalistas han visto en la educación, entendida esta en su acepción más amplia, es decir, comprendiendo los cauces formales escolares e informales extraescolares, como el medio más idóneo para despertar a la población y dotarla de conciencia nacional. Un tal Luis Elizalde, por cierto, en 1910 decía: las fases que debe de recorrer el nacionalismo son tres. Una, la fase cultural, la de las escuelas, el dominio de las escuelas. Come cocos, siempre come cocos, más come cocos. La fase 2, la fase política. La fase 3, triunfo completo y pleno dominio. Objetivo: triunfo completo y pleno dominio, idea totalitaria donde las haya. Van captando lo que es el adoctrinamiento, ¿no? Bien, el PNV en su programa decía: el mantenimiento y consolidación de nuestra cultura e identidad como nación pasa por una escuela vasca que potencie nuestra lengua a través de la euskaldunización. Fundamental la lengua, y erradicar del sistema escolar el castellano, el invasor castellano. Mentira. El castellano nació en el oeste de Álava. El español es la lengua propia de Álava, porque la lengua propia es la de aquellos que la hablan. Y el 95% de la población, hasta que empezaron a obligar
a esto del euskera, o batúa, o vascuence, mejor dicho, es castellano hablante. Pero si nos vamos a Vizcaya y Guipúzcoa, la cosa cambia algo, pero no mucho más, ¿eh? La mayoría de la población es castellano hablante. Nada de imposición de una cultura, es la cultura vasca también. Quizá podríamos decir no específicamente vasca, bueno, pero obligar a todo el mundo a pasar por el aro de la euskaldunización es una tiranía como un templo. Y ahí colaboran fundamentalmente Partido Socialista y PNV. Bildu ni les cuento, claro. Bildu a través de las bombas, del terrorismo. Ya saben ustedes esto, ¿no? La Confederación de Castolas, volvemos a las Castolas para que vayan viendo lo que es esa máquina de poder para conquistar la mente de las sociedades y de la gente. Decía, la Icastola tiene como sustancia educativa específica lo que se refleja en sus mitos, símbolos y ritos, en sus costumbres, tradiciones e historia, en sus fábulas, en sus canciones y danzas, y en su forma de relacionarse con el mundo natural, de comunicarse y organizarse y de interpretar la vida, es decir, que se refleja en el genio y el espíritu del pueblo vasco. Genio y espíritu del pueblo vasco. ¿Y cuál es el genio y el espíritu del pueblo vasco? ¿Y qué es el pueblo vasco? Nadie nos lo ha dicho hasta ahora, ni lo ha definido. Yo soy alavés. Vamos a admitir que soy vasco. Yo no soy pueblo vasco, entonces. Es que Sabino decía que los bizkaitarras eran el pueblo vasco de pata negra. Los demás éramos añadidos. Había que formar una confederación, ahora quieren incorporar también a Navarra, hacer Euskal Herria. Francia no está por estas tonterías, por supuesto, porque también se comerían parte de Aquitania. ¡Qué asco! Bien, y continuamos con una idea. ¿Para qué todo esto? Para formar la masa. ¿Y qué es la masa? No me refiero a una panadería, no. La masa del pan, ya saben, las partículas del trigo convertido en arena se emulsionan con agua y forman una masa, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo mismo, pero con las personas. El trigo desaparece en la masa, las personas desaparecen en la masa. Ya no son personas, son miembros de la masa. La masa tiene personalidad propia y los individuos la pierden porque van como una masa. No piensa por sí mismos, es la masa la que piensa por ellos. Y por encima de la masa están los adoctrinadores de la masa. Y los adoctrinadores de la masa son los que moldean la masa, la moldean, le dan forma, etc. Y cuando no tiene la forma, ya tenemos el pan o, en este caso, la masa social. Ese es el fin del adoctrinamiento. Decía Gustave Le Bon, a finales del siglo XIX, era un psicólogo social, decía, las muchedumbres organizadas siempre han desempeñado un papel importante en la vida de los pueblos, pero este papel no ha tenido nunca la envergadura que posee en nuestros días. La sustitución de la actividad consciente de los individuos por la acción inconsciente de las masas es una de las principales características de nuestro tiempo. Lo que les he explicado antes, pero en boca de alguien con autoridad. También lo decía Ortega y Gasset en la Revolución de las Masas. Más o menos en estos términos. También, bueno, a mí me gusta más Gustave Le Bon, pero bueno. Decía, en la masa, la exageración de un sentimiento está fortalecida por el hecho de que, al propagarse muy rápidamente por sugestión o contagio, la aprobación de la que es objeto acrecienta su fuerza de modo considerable. Me voy a detener un poquito en esto. Por sugestión o contagio, se propaga muy rápidamente, dice Gustave Le Bon. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Álava. A principios de los años 80 había un 5% de población nacionalista, más o menos. No llegaría a más. Ahora estamos en una hegemonía absoluta. Bueno, ahora va a ser sobrepasado por Bildu, es decir, el monstruo se ha hecho mayor y el monstruo se come a su hijo.
que pensábamos que era el PNV, pero ahora va a pasar a ser el hijo del PNV. Ya lo verán ustedes. Entonces nos vamos a acordar de lo que ahora un peine. ¿Y todo eso cómo ha sucedido en Álava esto? Sugestión y contagio. Algunos lo decíamos, no dejemos modificar la estructura docente trasladando masas de población de funcionarios de Vizcaya y Guipúzcoa a Álava. No es que me meta con Vizcaya y Guipúzcoa, es la descripción de un modelo. Un ejemplo, invadiendo las aulas, porque nos están, a través de filtros, primero las escuelas de formación de profesorado, llámese magisterio, verdaderos santos de comecocos. Segundo, la fase, bueno, luego PV, las partes de humanidades, no voy a seguir. Segundo, el euskera como filtro, metiendo gente y sacando otra gente, los no adaptados al sistema, los NAS nos llamaban. Es decir, los que aun siendo de aquí de pata negra también, yo me considero uno de ellos, no éramos adictos a la ideología nacionalista porque nos parecía aberrante. Éramos los NAS. Había conflictos en los claustros, allí en los años 80, para que los NAS acabaran yéndose y se fueron. A mí no me saca de aquí nadie ni arrastras, porque este es el lugar donde he nacido, he tenido mi familia y mis ancestros. Por cierto, por allí por Oñate y en Álava hay algún castillo de este linaje ladrón de Guevara. Bueno, pero no vamos a entrar en esa materia, que eso es otra cuestión histórica. Se trataba de sacar de aquí, como fuera, incluso con las patas por delante, las piernas por delante, un ataúd, a quien no fuera asimilado al sistema. Recordamos a ETA, es que la estamos olvidando. Y la presión social. Claro, por su gestión colectiva, cualquiera no se sugestiona, te están tocando las narices constantemente, acabas sugestionado y acabas enfermo también mental. Esa enfermedad que hemos sufrido en ciertas regiones dominadas por los nacionalistas. O contagio. Claro, tú te ves al vecino que prospera y su hijo se ha metido al gobierno vasco, es extraña, es tal cual, en fin, ha llegado por la vía de la puerta falsa del euskera, pues a situaciones que en libre competencia igual no hubiera llegado. Y al final te contagias de la necesidad o simplemente de la expectativa de cambiar de modo de vida e integrarte en algo que te han obligado de facto a integrarte. No porque te hayan invitado a integrarte. Si no te integrabas, pues ya sabías lo que te quedaba. Eso es la cuestión. Y hay otro texto que también describe muy bien esto de la masa. Y ya voy terminando. La peculiaridad más sobresaliente que presenta una masa psicológica es la siguiente. Sean quienes fueren los individuos que la componen, más allá de las semejanzas y diferencias en los modos de vida, las ocupaciones, los caracteres o la inteligencia de esos individuos, el hecho de que han sido transformados en una masa les pone en posesión de una especie de mente colectiva que los hacen sentir, pensar y actuar de una manera bastante distinta de la que cada individuo sentiría, pensaría y actuaría si estuviese aislado. Hay ciertas ideas y sentimientos que no surgen o no se traducen en acción, excepto cuando los individuos forman una masa. La masa psicológica es un ser provisorio formado por elementos heterogéneos que se combinan por un momento exactamente como las células que constituyen un cuerpo viviente, formando por su reunión un nuevo ser que exhibe características muy diferentes de las que posee cada célula de forma individual. Tú, ciudadano,
tu persona, dejas de ser persona y pasas a ser masa. Tú no tienes ninguna libertad real de pensar libremente, porque siempre habrá un censor. Tú no tienes libertad de movimientos porque no puedes trasladarte a otra comunidad a vivir sin que nadie te imponga una lengua de forma absolutamente vil y mezquina para controlarte. Y tú, ciudadano, no tienes libertad tampoco de mercado porque no puedes establecerte libremente en otro sitio sin que te impongan normas diferentes, criterios diferentes e imperativos de tipo ideológico. Porque al final, quien domina la mente, domina las personas y domina su conducta. Y también condiciona sus formas de vida. Esto no es propio de democracias. Hace bien Vox, al que le llaman extrema derecha. Habrá que ver aquí quién es extremo. En todo este considerando, mandan narices que le llamen a Vox extrema derecha cuando todo el conglomerado de los demás partidos son siervos fieles a quienes, váyase a saber si fuera de nuestras fronteras, deciden que hay que balcanizar España y que los ciudadanos deben ser personas sin derechos, libertades ni capacidades de reflexión propia. Amén.